poder hablar con nadie de qué le pasó a David. Ya, no se preocupen, no va a haber spoilers. Si hay alguien que todavía no ha leído el primer libro, han de saber que Invasión Silenciosa comienza con un evento detonante bastante peculiar. Es el hallazgo de un objeto misterioso aquí en México. David Fernández, el protagonista, con su equipo de paleontólogos, encuentran dentro del fósil de un dinosaurio lo que parece ser un artefacto metálico, que por supuesto despierta el interés y la ambición de gente, no nada más aquí en México, sino también pues, en todas partes del mundo. Tecnología ancestral o a lo mejor una pista sobre qué ocurrió con los dinosaurios, esas y otras cuestiones las vamos viendo conforme avanza la trama, una trama de intriga, con bastante suspenso, con acción. Es un thriller que nos invita a especular sobre esta pregunta que desde los orígenes de la humanidad nos ha obsesionado, que es ¿qué hay más allá? ¿Qué hay en las estrellas? Si estamos solos o no en el universo. Y a propósito de eso, creo yo que es una historia cuya relevancia, o parte de su relevancia en el escenario actual de la ciencia ficción mexicana, es los datos verídicos en los que está inspirada. Hay mucha investigación detrás que, pues, por supuesto, va dándole verosimilitud a lo que va ocurriendo. Entonces, si me lo permiten, Manuel, Genaro, me gustaría que partiéramos la charla desde eso, desde la ciencia detrás de la ciencia ficción, de esta investigación que hiciste y de estos datos que pues te ayudaron a desarrollar a tus personajes y los conflictos a los que se van enfrentando, ¿verdad? Muchas gracias, Oscar, gracias, Manuel, gracias por iniciar aquí la conversación. Y primero, antes de contestarte, quiero agradecerles a todos ustedes que están aquí acompañándonos en esta primera presentación de Invasión Silenciosa aquí en la Ciudad de México del libro 2. De verdad les agradezco que se hayan tomado el tiempo y hayan viajado desde donde hayan venido a compartir este momento. Y pues bueno, los lectores de ciencia ficción tienden a ser bastante exigentes y prefieren leer libros que se sostengan en sus bases, en sus fundamentos, con algo sólido, que muchas veces tiene que ver con temas científicos, sí. Y si eso está bien, entonces te dan permiso para poder aportar un poco de especulación, un poco de fantasía a la historia, quizás para hacerla pues, más emocionante, más intrigante. Entonces, detrás de estas novelas, en mi caso personal, hubo mucha investigación, como ahorita lo mencionabas. En el primer libro tiene mucho que ver con la paleontología, y no nada más es un tema que me ha apasionado desde niño, sino que ya a la hora de escribirlo incluso me asesoré con el paleontólogo en jefe en el Museo del Desierto en Saltillo, Coahuila. Coahuila es una tierra riquísima en fósiles de dinosaurios. Yo crecí en Coahuila, yo soñaba con ser un paleontólogo de niño, que en el rancho de mi abuelo había fósiles de conchas y caracoles y amonites. En ese lugar era mar en la época de los dinosaurios. Yo soñaba con descubrir un dinosaurio. Eso tiene de mí el protagonista de David e Invasión Silenciosa. Y él me asesoró, este paleontólogo, es uno de los paleontólogos más importantes de México, que ha descubierto dinosaurios únicos en Coahuila, que incluso el dinosaurio que sale en mi novela, después resulta que hace unos cuantos meses descubrieron un dinosaurio muy similar. Y que es el de Invasión Silenciosa, ¿no? Pero también hubo, además de que él me asesoró y revisó los capítulos que tienen que ver con paleontología, también investigué mucho sobre astrofísica, sobre astrobiología. En este segundo libro, que es La Verdad Oculta, me metí de lleno a profundizar en todo lo que ha estado saliendo en los últimos años, que tiene que ver con la divulgación de información muy confidencial, secreta, de lo que los gobiernos y los poderes militares conocen sobre este fenómeno. Porque hoy vivimos en un momento en el que gobiernos como los de los Estados Unidos han reconocido públicamente, oficialmente, que estos fenómenos que vemos en el cielo son reales.
que tienen departamentos especializados para investigarlos. No nos han dicho qué son, según ellos todavía no lo entienden, pero creemos que hay algo de información que nos ocultan, por eso así se llama esta segunda novela. Entonces, en mi proceso de investigación, no nada más leí muchos libros por años, no nada más he visto entrevistas y podcasts, también he ido a congresos. El año pasado tuve la oportunidad de asistir a un congreso en Rice University en Houston, donde era un congreso, digamos, de unas 200 personas, que se acabaron así los espacios en un día. Y tuve la oportunidad de encontrarme alrededor, entre el público, con mucha gente relevante en esta investigación. Eran conferencias de académicos, de científicos, de estudiosos de religión, antropólogos, exmilitares, periodistas, escritores, que están compartiendo cómo acercarse a la investigación de este fenómeno desde un punto de vista imparcial, lejos de ridiculizaciones, pero tomándolo en serio, cómo investigarlo. Entonces me tocó no nada más ver las conferencias, sino incluso conversar con algunos de ellos, y ya como fan hasta tomarme fotos. pero esta investigación me ha enriquecido mucho el lenguaje y la narrativa de la novela, con terminologías, con nombres, con departamentos, con puestos militares, y por eso es que se siente muy real, porque esta historia está situada en la época actual, y además de que yo en lo personal tengo una trayectoria profesional en el mundo de la tecnología, más de 30 años de estar trabajando en telecomunicaciones y tecnologías de información, pues tengo mucha sensibilidad para todo lo que es el contexto de la tecnología digital y cómo nos ha influenciado y cambiado nuestra experiencia humana, ¿no? Entonces, sí hay mucho en donde puede soportarse esta historia, pero en esta segunda parte, que se llama La Verdad Oculta, ahora sí me doy rienda suelta, ya con la especulación y con la fantasía, y de imaginar y poder plasmar lo que he soñado desde niño. La verdad, desde niño he estado influenciado por las películas, crecí en los 70s y los 80s con Star Wars y con E.T., con Encuentros Cercanos, y siempre imaginé estas cosas, y ahora pues me di gusto. Y yo creo que a los que les encantan estos temas, pues van a ver que no nada más es así por encimita, me voy hasta el fondo. Y sí te vas hasta el fondo y nos abres toda una galaxia diferente, con esa parte humana tan real como la relación que se está dando entre David y Victoria, con todo lo que, como bien lo dices, ya no es ficción el Área 54, ya no es ficción nada, como bien decía en su época Pedro Ferriz, un mundo nos vigila, y actualmente que tuviste, platicarnos también de eso ahorita, la fortuna de estar con uno de los investigadores número 1 en México de los ovnis, que ya nos han traído, no sé si viste o te presentó la esfera que trajo. Entonces, pues cada vez la ficción se va juntando más con la realidad, como dices, Star Wars, Flash Gordon, etcétera, etcétera. Todos esos, pues digo, México con las pirámides, no nada más los desiertos, ya ves, las pirámides también son un centro que todo vienen a México, pues no nada más a llenarse de energía, sino a ver todas esas constelaciones y objetos que pasan, porque ya no nada más son los platillos voladores, como decían, también son, como ahorita lo tiene Maussan, la esfera, ¿no? Entonces, pues cuéntanos un poquito también de eso, porque ya aparte, ya se nos está acercando hasta la inteligencia artificial, que va a llegar un momento en que no sabremos si estamos en la Matrix o no. Es que, y muchos lectores me han dicho, es que estoy leyendo el libro, pero luego veo las noticias y está sucediendo lo mismo. Y pareciera que David va a encontrar el artefacto mañana mismo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que enriquece la lectura, porque está situada en nuestro contexto actual. Y pues hoy estamos viviendo estos momentos en donde la tecnología
nos ha dado tanto poder, tanta capacidad, que ahora pues vivimos en un 2026 en donde la inteligencia artificial es tan poderosa, tan avanzada, que hoy nos cuesta trabajo distinguir, por ejemplo, una imagen falsa de una imagen verdadera. Antes es inteligencia artificial, y ahora no das crédito de lo realista que es. Pero no nada más es con las imágenes de artistas o así, no. Las noticias, muchas son falsas y nos las creemos completitas. Muchas de las noticias que vemos están ya hechas por inteligencia artificial, y no nada más ahorita en temas creativos también, pero a mí me llama mucho la atención, y que es de lo que trato de explorar en esta novela, de cómo hoy la inteligencia artificial incluso está cada vez tomando más dominio de nuestras vidas. Es decir, hoy mis hijos me dicen, es que antes de tomar una decisión primero le pregunto a ChatGPT a ver qué me dice. Y eso es súper profundo, porque hoy personas como ustedes y nosotros estamos preguntando primero a una inteligencia artificial antes de decidir, no nada más algo del trabajo para facilitarme, no, algo de mi vida, algo a veces de salud o algo emocional. Entonces yo me pongo a pensar qué está pasando en este momento y qué va a pasar con nosotros como seres humanos, con estas inteligencias artificiales que son inteligencias no humanas, que están empezando a decidir cada vez más cosas por nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar con los niños que están creciendo con estas inteligencias artificiales y que por el temor, pues todos hemos pasado por la niñez y la adolescencia, y el temor al rechazo, a la crítica, al pertenecer a algún grupo, a que me voltee a ver tal o cual persona? Muchos niños hoy están sintiéndose más cómodos hablando con una inteligencia artificial que siempre está ahí escuchando, que siempre te dice que sea todo, en un ambiente controlado, entre comillas seguro. ¿Qué va a pasar cuando sean adolescentes o cuando sean adultos y que no sepan cómo interactuar con otro ser humano? Porque se sienten más cómodos acá. Entonces, estas preocupaciones salieron mucho en mí a la hora de escribir esta novela, y me empecé a pensar, ¿qué va a pasar con nosotros en 10 años, en 20 años? ¿Qué pasa si dejamos de ser humanos? Porque la creatividad es parte de lo que nos define como humanos. La experiencia humana, esta interacción que estamos teniendo en persona, en 20 años quizás todo va a ser, ahorita le decimos muy alegres por Zoom, pero quizás todo va a ser falso. Y no estamos hablando con nadie humano, ¿no? Entonces yo exploro esto de cómo civilizaciones incluso más avanzadas que nosotros, que ya han caminado por estos momentos en sus vidas, y cómo pudiera pensar o en qué lugar estaría una civilización que a lo mejor tiene millones de años de existir. ¿Cómo sería y por qué estaría aquí con nosotros? Entonces, hoy más que nunca me pregunto qué significa ser un ser humano en este momento que estamos viviendo, en este universo que nos tocó vivir. Pero sin duda es un género que nos fascina, no nada más por los datos técnicos, por los datos científicos, sino también por lo que dice Manuel, por la manera en la que dialoga con problemáticas actuales. Una investigadora mexicana que me gusta comentar, Marina Gavito, investigadora actual, ella dice que toda obra de ciencia ficción, la gran mayoría, de forma voluntaria o involuntaria, ocurre dentro de un doble marco temporal. Te puede mandar al futuro más lejano, al futuro cercano, pero sigue estando anclado al presente, a nuestros temores del presente, a nuestros miedos, a nuestros anhelos, a nuestras esperanzas. Estaba en mi segunda lectura del libro hace 1 o 2 semanas, cuando salió la noticia esta de los agentes de la CIA, me parece que fue en Chihuahua. Yo luego pensé en tus personajes, pensé en Victoria, pensé en Lawson, pensé en el concepto que podemos tener de soberanía y el rol que juega México en tu novela. Quisiera que nos comentaras un poquito al respecto. Creo que cambia la dinámica entre el segundo y el primer volumen de México como nación, como Estado y como las decisiones que va tomando, ¿verdad? Bueno, esto
le llamo yo que es ciencia ficción mexicana mis novelas, no nada más porque pues, yo soy de México y escribí la novela, sino porque pues trato de darle lugar a mi entorno. Cuando yo empecé a imaginar estas historias hace muchos años, pues las imaginaba como si estuviera viendo películas de Hollywood que todos estamos ahí muy acostumbrados a ver, y me imaginaba estos paleontólogos así como la escena de Jurassic Park en Montana excavando un dinosaurio. Pero no fue hasta que lo ubiqué en Coahuila con un paleontólogo mexicano que me hizo como que clic, porque pues además yo quería ser paleontólogo de niño, entonces como que ahí conectó una mejor manera conmigo y se me empezó a dibujar toda la historia. Entonces pues empieza la historia en Coahuila y en Monterrey, que es donde vivo, pero yo quería darle un espacio a Yucatán y Chicxulub, porque es el lugar donde se impactó el meteorito que extinguió a los dinosaurios. Yo quería encontrar una forma de meter esto en la historia, y eso me fue llevando cada vez más a enriquecer la historia. Y ahora en esta segunda parte, si ven la portada, pues hay una pirámide maya, el templo de las inscripciones en Palenque, y salió. Yo no lo esperaba en un inicio cuando empecé a diseñar la trilogía. Esto salió ya escribiendo la 1, de que pues si ya estamos en Chicxulub, en Yucatán, y tiene que ver algo con los mayas, pues me pregunté, bueno, ¿qué podrán haber sabido los mayas que nosotros no sabemos? Porque la cosmología maya es muy profunda, incluso fue más avanzada que en otras civilizaciones, en otras partes de la Tierra, entonces, de nuestro planeta. Y aquí dije, bueno, pues aquí salió, ¿no? Entonces ahora tengo que hablar de eso, y me di el permiso, quizás yo solo, ¿verdad? Pero el permiso de especular con la cosmología maya, de pues si ellos siempre estaban viendo hacia arriba, qué podrían haber vivido, qué podrían haber visto, con qué se pudieran haber encontrado, y pues me atreví ahí a fantasear en ello, y ahí está una parte de la historia que tiene que ver con eso. Pero al final trato yo de darle un valor, no nada más teatral de que aparezcan los mayas, sino una aportación, digamos, de esta cosmología maya a solucionar los conflictos galácticos. Ya estoy hablando de spoilers, no quiero decir todo, pero eso es parte de lo que yo fui encontrando, que le daba riqueza a ubicarlo pues, en lo que yo conozco, con lo que he visto, con lo que he vivido, mi contexto cercano, mi entorno de todos los días. Pero también es una historia que tiene poco a poco impacto, no nada más local, empieza a tener impacto nacional, empieza luego a tener impacto global, y luego en la segunda parte impacto interplanetario, galáctico. Entonces por eso la historia crece en escala, y no nada más estamos aquí en México, y definitivamente pues incorpora a personajes internacionales e interplanetarios. Sí, de hecho con esta portada a mí me transportaste un poquito para que todos se vayan acercando al quinto elemento, que ya ves que justamente empieza en una pirámide de Egipto, pero le estás basando a nuestro país, y la verdad ahora sí que sin spoilear, cada vez, como lo estamos platicando tras bambalinas con Oscar, ya queremos todavía más saga, que no sea no solo una trilogía, sino que abarque más, porque pues es que ya es, ¿a poco no, Oscar? Toda una galaxia más detallada. No solamente, es que si no spoilearía, lean el libro, porque la verdad nos deja pidiendo más, ¿o no, Oscar? Sí, claro, pues ya, como decías al inicio, aquí diste vuelo a expandir tu universo, a expandir tu mundo. Ya lo habías comentado al inicio, pero sí me gustaría que profundizáramos un poquito más, porque creo que sí hay un cambio entre el primero y el segundo libro, sobre todo en cuanto a contextos y escenarios, pero hay un hilo conductor entre ambos tomos, entre ambos volúmenes, que es la importancia de la comunicación. Y lo he visto desde tus anteriores entrevistas, he ido a un par de presentaciones tuyas. Nos has contado sobre cómo estas experiencias de niño allá en Coahuila te inspiraron desde pequeño a desarrollar esta historia. Sin embargo, insisto, la comunicación es algo muy importante en esta trama, lo que se dice, lo que no se dice, con qué efectividad lo decimos, o qué secretos guardamos, qué decidimos revelar. Tú eres experto en telecomunicaciones, te dedicas a eso. Entonces mi curiosidad va por ahí, cómo tu vida profesional
ha influenciado también tu obra? Pues definitivamente, porque no nada más son mis intereses por estas historias y estos temas de paleontología y de los dinosaurios o de los extraterrestres y los ovnis y la vida y la astronomía en la vida en el universo, pero definitivamente pues una experiencia de más de 30 años de estar trabajando en el mundo de la tecnología, en el mundo de las telecomunicaciones, pues me ha dado la facilidad de poder entender cómo funciona, lo que hay detrás de ello, pero también de poder observar cómo la tecnología es utilizada por no nada más las personas, sino por los grupos de poder. Y pues hoy, yo escribiendo estas novelas, pues me di cuenta, hice conciencia de que todo lo que vivimos en nuestro día a día, todas nuestras experiencias que hoy vivimos, lo que vemos, lo que compramos, lo que consumimos, lo que comemos, de lo que hablamos, todo lo que vivimos está diseñado por alguien o por algo. Piensen, todo lo que tenemos alrededor. Hasta tú crees que estás viendo lo que te gusta en las redes sociales, no, hay una inteligencia artificial que está diciéndote qué vas a ver. Entonces, ¿dónde queda dónde quedan las experiencias genuinas, verdaderamente humanas? Cada vez nos quedan menos. Y he visto cómo grupos de poder, no nada más políticos, sino corporativos, los que están detrás de estas tecnologías, pues cada vez están influenciando más en estas experiencias de vida que tenemos. Entonces, este contacto que yo tengo con el mundo tecnológico, para mí me resultó muy natural incorporarlo en la narrativa. Y por eso Inhumación Silenciosa, sobre todo en la primera parte, tiene mucho que ver con el juego de la información y la desinformación, la verdad y la falsedad. Porque hoy vemos a gente con toda la autoridad que te están diciendo mentiras y nos las creemos. O incluso aceptamos que nos las digan, las mentiras, ok, dale. Y las compramos o nos las aguantamos, ¿no? Entonces, para mí era definitivo que eso tenía que ver con cómo se iba a manejar un descubrimiento controversial que podía impactar en los grupos de poder. Entonces imaginé, bueno, no ni tanto imaginé, existen estos grupos de poder que controlan la información y que hoy, pues a veces con esta manipulación de las redes sociales influencian elecciones, provocan revoluciones, hasta guerras internacionales. Entonces no podía despegarme de eso y pues todo ese entendimiento que me da mi vida profesional, pues por eso se siente así la novela muy real, porque este es el mundo en el que vivimos, ya está totalmente dominado nuestro mundo por la tecnología. Entonces cuando escuchamos que algunos escritores dicen, escribe sobre lo que sabes, y yo pensaba, bueno, pues y en ciencia ficción, pues quién realmente sabe de otras civilizaciones, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que aquí es donde, de lo que yo tengo como experiencia personal y profesional, pues salió en la novela muy fácil, digamos, porque pues lo domino, ¿no? Y es parte de ese, como dices, ese hilo conductor. Para mí es esto de la guerra en contra de la verdad, algo muy actual que estamos viviendo y que lo quise reflejar. Y después de todo esto de los que sí puede que existan los hombres de negro y tengan razón, como en la película que los celulares, los microondas los crearon, y como lo dice Maussan, ya están aquí entre nosotros, lo estamos viviendo junto con ellos. ¿Tú crees que sí vaya a haber, como en la ciencia ficción y como lo viste, esa guerra de dos mundos y que nos estás expandiendo? Pues mira, hay espacio para la imaginación, claro, pero también es real lo que platicamos hace unos minutos, que vivimos en un mundo donde los gobiernos de ciertos países ya están divulgando esta información, ¿verdad? Ya están reconociendo y estamos viendo evidencias de videos, de instrumentos militares, de radares, de sistemas que nos muestran, ¿verdad?, estos objetos que se mueven o tienen comportamientos
que las tecnologías que nosotros conocemos comúnmente son hasta ahorita imposibles. Entonces, eso es real, hoy en día. Ahora, venimos de muchas décadas de que además de que existe lo que es real, existe también la especulación, e incluso yo diría hasta la exageración y hasta la charlatanería, ¿verdad? Entonces, yo en mi proceso de investigación, como siempre he tenido esta inclinación científica, yo busco, digamos, fuentes con un poco de mayor credibilidad. Estos científicos que se están atreviendo ahora sí a hablar, estos militares entrenados, que son pilotos, que tienen toda la experiencia de reconocer las diferentes aeronaves y que cuando ven algo realmente inexplicable, lo dicen con toda la autoridad y toda la experiencia, ¿no? Entonces, esas son las fuentes que a mí realmente me llaman y que busco investigar y trato de centrarme en eso para poder, digamos, especular con fundamento, tomárnoslo, digamos, como que en serio y tratar de filtrar el ruido de lo que realmente hoy está empezando a salir, porque todos nos vamos a hacer estas preguntas. Ahorita Donald Trump sigue, hable y ya ordenó el divulgar expedientes que tienen que ver con esto. Entonces, pues no sabemos si en los próximos meses algo vayan a decir, pero lo que sí estoy seguro es que va a haber mucha conversación. Y para mí, la pregunta importante no es, ¿estamos solos en el universo? No. Yo estoy convencido de que la vida es abundante allá afuera, ¿no? Pero si alguien oficialmente nos dice, estas cosas sí existen y vienen de aquí o de allá, pero son reales, pues para mí las verdaderas preguntas son otras, ¿no? Es, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Desde cuándo están aquí? ¿Qué intereses tienen con estar aquí con nosotros? ¿Con quién han estado interactuando? ¿Desde cuándo? ¿Desde hace algunas décadas? ¿O desde hace siglos? ¿O desde hace miles de años? ¿Y qué quiere decir eso para nosotros como civilización? ¿De qué tanto han influenciado nuestro desarrollo como civilización humana? Si están aquí desde hace siglos o miles de años, no lo sé. Pero yo me fui acá más exagerado y lo puse en la época de los dinosaurios. Desde allá, desde entonces están aquí, ¿no? Pero sí, hay espacio para especular y para imaginar y para conversar, pero también hay que darnos cuenta que esto es real. O sea, de que esas cosas que están en el cielo, quizás muchas son falsas o hasta son con inteligencia artificial, pero sí hay fuentes serias, fidedignas, que dicen, aquí está esto y no sabemos explicar. Entonces, está permitiendo que ahora estos científicos que me tocó conocer y ver sus conferencias se atrevan ahora a investigarlo desde un punto de vista riguroso, con seriedad, con imparcialidad, filtrando, como decíamos, el ruido de lo que realmente puede ser algo tangible, evidenciable. Ahora, cambiando un poquito de tema, ya de vuelta a la Tierra, quisiera que nos platicaras un poquito sobre el proceso de escritura, el proceso de publicación, hablando con otros autores, otras autoras de ciencia ficción, sobre todo de generaciones pasadas. Creo que en lo que coinciden la gran mayoría es que en los 90s, a inicios de los 2000, era muy complicado publicar, dar la puerta y decir, vengo con una novela, un conjunto de cuentos de ciencia ficción. Ahorita pues cada vez hay más lectores afortunadamente, y el caso de Invasión Silenciosa me parece un doble caso de éxito, porque primero autopublicaste, ¿verdad? Te lanzaste a autopublicar, después pues ya lo tenemos aquí en Hachette, que también es un gran mérito de la editorial. De repente pues quien edita tiene que sacar su bola de cristal y ver que adelantarse a lo que va a ocurrir en el mundo de la literatura, en el mundo de la ficción. A lo mejor cuando tú empezaste a escribir esto, hace ya más de 10 años creo, pues todavía no se hablaba de esto que comentas, de las declaraciones que se han hecho en el Congreso de Estados Unidos, de tantos otros temas. No sé si ya hemos tenido la visita de este asteroide Oumuamua, que se llama, por ejemplo. Entonces, Invasión Silenciosa ha sido una novela que
a pesar de que se ha escrito desde hace tiempo, pues dialoga con temas que están ocurriendo en el aquí y en el ahora. Entonces quisiera que nos platicaras un poquito de eso, cómo viviste el proceso de doble publicación. Sí, bueno, yo empecé oficialmente, o digamos formalmente, a escribir esta historia en el 2014. Y esto que platicamos de que el gobierno de Estados Unidos haya reconocido oficialmente la existencia de estos fenómenos y de sus programas de investigación, fue en diciembre de 2017 que salió un artículo en el New York Times donde ya no tuvieron opción más que pues, decir que sí es cierto, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a dar todo eso. Claro, me preocupé de que se me va a hacer mi novela obsoleta, entonces la termino de escribir y ya están diciendo que sí existen los ovnis. Pero cuando yo empecé, sí veía este espacio disponible en la ciencia ficción mexicana, donde pues casi todo lo que leíamos aquí en México eran traducciones de lo que venía de Estados Unidos o de Europa, de otros países, porque pues eso es lo que pues ya se probaron esas ventas y pues sería fácil apostarle a ello, ¿no? Y sí había estas voces, pero no tenían como que mucho, digamos, alcance, ¿no? Pero luego pues llega las nuevas tecnologías y llega empresas como Amazon con la disrupción en el mundo editorial con los e-books, y entonces empezó a ser más fácil, digamos, a cortar un poquito el camino para poder atreverse a sacar algo. Y yo, pues, metido en el mundo de la tecnología, se me hizo muy fácil entenderle cómo, y me decidí tratar de yo dar un primer paso antes de tocar alguna puerta de una gran editorial y que pues dijeran, pues, ¿tú quién eres, verdad? Pues dije, bueno, déjenme tratar de pues tener una carta de presentación. Y entonces fue que decidí trabajar mi novela. Me tardé 7 años en tener mi manuscrito y trabajé con editores y correctores y contraté un ilustrador para que me hiciera mi portada y pues tomé cursos de marketing para escritores y me aventé a publicar mi novela. Tuve la fortuna de que se hizo bestseller en ese momento en Amazon México y me empezó a dar mucha visibilidad y buenas reseñas y me encontré con clubes de lectura que no se me van a olvidar y empezaron a hablar de la novela. Y entonces eso me abrió muchas puertas y conocí a mis agentes, a Paulina Vieites, que me representa muy poco después de haber publicado la novela. Tengo también una gran madrina literaria que es Sofía Segovia, que es una escritora regiomontana que pues, es total crack, ¿no? De aquí de México. Su novela El murmullo de las abejas ha vendido más de 1 millón de copias. Yo creo que ya va cerca de los 2 millones. La han traducido en 27 idiomas. Hace como 2 semanas estuve en Bulgaria presentando. Y pues a mí me tocó conocerla justo cuando iba a publicar su primera, El murmullo de las abejas. Entonces tuve la fortuna de conocerla en los talleres literarios y de que ella sea mi maestra. Y tengo años de estar con ella todos los miércoles tallereando mis capítulos, ¿no? Entonces, pues así, eso me llevó a poder tener pues algo que ofrecer y algo que un poquito, ¿verdad? O sea, una primera carta de presentación y finalmente llegué con Fernanda, que está ahí atrás, en un momento bien interesante donde estaba Hachette lanzando sus sellos literarios y este sello que se llama Otros Mundos, donde Fernanda y la editorial están apostándole a los géneros de ciencia ficción, fantasía y horror de nuevas voces mexicanas y latinoamericanas. Pues caí en el mejor lugar, en la casa perfecta para ello, y pues estoy muy contento, muy orgulloso de pertenecer aquí a Hachette, que pues no nada más haya creído en mí, que esté impulsando estos géneros y que esté dándole espacio a estas historias y que eso pues lo están viendo los demás y está animando a que más personas que quieren escribir estas historias pues empiecen a proponer y que se les dé este espacio para pues conectar de una mejor manera con estas historias y estos temas desde un contexto un poco más cercano y no nada más los extraterrestres invadiendo Nueva York, ¿verdad? Qué bien lo dices en el aspecto de que no solo es el norte de nuestros vecinos, sino también en México tenemos grandes talentos, siempre lo hemos demostrado, y que ahora
pues tú eres uno de estos grandes talentos de la ciencia ficción. ¿Y qué piensas tú de que todo se está dando así tan grande y que primeramente decretamos se haga, no sé, tanto un manga hasta una película de ciencia ficción mexicana? No, pues es un sueño, claro, pero primero esto que ahorita platicamos está dando más espacio y más proyección a muchos voces que ya estaban ahí o nuevas voces que están saliendo. Oscar, digo, también es un autor de ciencia ficción mexicana, acaba de publicar su novela hace unos poquitos meses, ahí me la firmaste en la Feria del Libro de Guadalajara, la leí y luego en diciembre y está fascinante, es un tecnotriller, se llama Nuestra Cosecha, pero no sé, Bernardo Fernández acaba de también publicar una primera parte de una trilogía de ciencia ficción mexicana, pero también está Andrea Chapela con una ciencia ficción más íntima, ¿verdad? Más cercana a las relaciones humanas. Cada vez hay más, como que más voces y más editoriales como Hachette que le están apostando a esto para darnos ese lugar, ese espacio y que entonces empiecen a llegar más lejos. Yo soy mi imaginación es muy visual, cinematográfica. Yo estoy escribiendo y estoy viendo la película en mi mente y creo que así se siente cuando la estás leyendo porque me gusta ese ritmo rápido, directo, de acción y todo que va avanzando la historia y así esta historia está muy con un ritmo como si estuvieras viendo una película en el cine o una serie de televisión y pues ojalá que un día llegue a esos lugares, ¿no? Porque estoy seguro que a algunos les encantará verla, sobre todo los que tienen los playeros de Invasión. ¿Cómo llegaste a la definición del tipo de alien? Cuando alguien está viendo una película de aliens, es una parte muy determinante, es cuando lo ves en la película y dices, órale, está grande, chico, pequeño. ¿Cómo lo definiste? ¿Como cabeza de avispa, ojos grandes? Y la segunda, y esta es importante, ¿qué retos encuentras de escribir ciencia ficción en México? Muy bien. Pues bueno, yo creo que cuando ya ahora sí tocó el momento de describir a los alienígenas, ponerles nombres, entender cómo hablan y cómo piensan y qué necesidades tienen o qué conflictos tienen, pues eso es como que la parte así más divertida, ¿verdad? Para especular. Y pues bueno, estamos muy influenciados por las películas de cómo son estos alienígenas. Pero bueno, en las historias que han salido de narraciones de los encuentros que han contado personas reales, pues siempre hablan de estas criaturas con los ojos grandes y cabezas así grandes, esos de color gris. Y pues no quería que fuera así tan obvio como eso, ¿verdad? Pero luego hay otros que dicen, no, bueno, hay unos que son reptilianos y otros que son como una mantis religiosa. Entonces dije, bueno, yo quiero encontrar algo por ahí, ¿no? Me gusta el aspecto insectoide, me gustan los ojos grandes y me puse a ver insectos, no quería ser tan obvio y encontré a la avispa que tiene la forma triangular y que tiene esos ojos grandes y me imaginaba, o sea, cómo sería un ser ahí, de qué tamaño sería, a qué huele, cómo se oye cuando habla. Y cómo lo vamos a entender, ¿no? Entonces, eso fue una parte bastante divertida. Estuve pensándolo por años hasta que dije, bueno, ya tengo que tomar una decisión y pues me fui por ese camino. Pero luego después, pues vienen más, y no quiero decir tanto, pero pues vienen más. Entonces, pues me tengo que dar así como que un poco más de permiso y soltura para proponer cosas, pero tampoco ser así como que tan estricto, ¿no? O sea, hay que ser un poco más relajados y que la historia, pues los personajes y todo lo que sale ahí, pues contribuya a la narrativa, ¿no? Entonces, no quise hacerlo tan complicado para que la historia pudiera desenvolverse sin caer en eso de que no, es que tiene que ser científicamente así, de que una criatura jamás imaginada. Algún día llegaré para allá, pero bueno. Y los retos, bueno, en cuanto a la ciencia ficción, ya platicábamos de esto, del temor a proponer ciencia ficción cuando había poca ciencia ficción y lo van a leer, pues si la gente nada más lee lo que viene de Estados Unidos, por ejemplo,
pero yo lo vi más bien como una oportunidad, más que un obstáculo. Para mí una oportunidad de, pues aquí hay unas mesas, unas sillas disponibles para que autores de ciencia ficción mexicana se sienten, nos sentemos y digamos, aquí está mi propuesta, ¿no? Entonces, más bien yo lo vi como que ahí están las sillas para el que quiera trabajar, que le quiera echar ganas, ahí están, tómalas, ¿no? Entonces, para mí eso fue como que el gran reto de confiar en que yo iba a escribir lo que yo quería. O sea, yo no le iba a responder a nadie porque nadie estaba esperando nada de mí. Y dije, yo voy a escribir de dinosaurios y extraterrestres, me vale. Y por años estuve pensando en cómo iba a juntar eso, hasta que se me ocurrió esta idea del paleontólogo encontrando algo extraño en el fósil. Dije, ahí está la perfecta excusa para disparar mi historia, ¿no? Y pues yo creo que el reto más grande es personal, o sea, es darme ese permiso, creérmela, que aún y cuando llevo toda la vida ser ingeniero y trabajando, también puedo escribir algo que sea digno de leerse por miles de personas. Gracias. Genaro, Arturo Lugo, del canal de Leer y Coleccionar. ¿Qué te puedo decir, Genaro? Pues también fui creo que de las primeras personas que leyó el primer libro. Tú me lo obsequiaste en audio. Y una es una pregunta y otra es pues un agradecimiento, porque podríamos decir que yo soy de la vieja guardia en cuanto a la ciencia ficción, en cuanto al terror, en cuanto a todo este tipo de literatura. Y como que cada vez que somos más grandes las personas, digo, yo tengo 54 años, pero somos un poquito más exquisitos, no leemos y no vemos cualquier cosa, ¿no? Y cualquier cosa se nos hace tan simple. Y yo cuando oí y luego ya leí tu libro, a mí se me hizo genial y te lo dije en la presentación pasada, cuando me dijeron que eras el Dan Brown mexicano, yo dije, no lo creo, pero vamos a verlo. No, la verdad es que sí. Y ahorita, en el hecho de tener ahorita tu segundo libro, de verdad que nos llena de satisfacción como mexicanos, saber que otros mexicanos, y ahorita pues estoy conociendo también a Oscar, antier compré tu libro, me llegó por paquetería, soy el que te envió también el video. Entonces, qué gusto, de verdad, que mexicanos como ustedes pongan en alto el nombre del país como buenos escritores mexicanos y de ciencia ficción. Esa es una. Y la pregunta más bien ahora sí es una pregunta. Ya vimos que Genaro Martínez es bueno haciendo ciencia ficción y no lo vamos a negar, honestamente. Pero podemos ver a Genaro Martínez probablemente escribiendo terror, fantasía, thriller, novela negra, poemas de amor. Poemas de amor, no sé. Mira, para mí la ciencia ficción es como una capa adicional que se le pone a las historias, porque puede ser una historia de romance con ciencia ficción, ¿verdad? Una historia de terror con ciencia ficción, o una aventura con ciencia ficción. Ya ves, ¿verdad? Entonces, para mí es una capa adicional que le agrega o le amplía el contexto a la historia que puedes contar. Entonces, llevo más de 10 años que en el universo de Invasión Silenciosa, ya estoy de lleno en la tercera parte, ya estoy tallereando los capítulos, pero también ya quiero escribir más cosas, ¿no? Y hay varias cosas que tengo ahí con las semillas ya aterrizadas ahí para escribir. Y sí te pude decir, atendiendo tus gustos, ¿verdad? Que quizás va a tener ahí un crossover con temas así como que de horror, ¿verdad? Porque en todos estos fenómenos, no nada más estamos hablando de ovnis y naves, o sea, los fenómenos de estas apariciones y cosas a lo largo de la historia siempre han estado ahí, y a veces les llamamos duendes, o a veces les llamamos ángeles, o a veces les llamamos demonios, no sé. Entonces por ahí viene una historia en ese sentido, ¿ok? Ya no digo más. Mi nombre es Alejandro, leyendo con Alex, y la verdad igual concuerdo con el amigo. Tú me enviaste tu libro el año pasado, en 2025. Ahora sí que igual uno de los
escritores mexicanos que de una u otra forma enganchas en las primeras 50 páginas al lector. Y eso habla muy bien de ti. Y sobre todo, si un lector te dice, que te lo han dicho yo creo varias personas, que se lee en menos de 24 horas. Porque es adictivo y sobre todo porque empiezas a matar a muchas personas. Entonces concuerdo acá con el compañero, que yo creo que también yo veo a un Genaro con un libro de thriller, matando a puras personas, así, literal. Entonces, creo que tu preparación, tu trayectoria y sobre todo que está muy constante tus capacitaciones en avance de tus capítulos, y la verdad, yo te lo dije desde la primera lectura de Invasión Silenciosa, yo veo esto como una novela gráfica y lo veo también como una película. Y casi cuando yo digo, ahora sí que varias personas también me conocen, se hace película. Y creo que tú nos haces un spoiler en la antepenúltima página. Se espera algo bueno de Invasión Silenciosa en un futuro. Entonces mi pregunta sería más que nada es, ¿en algún momento también piensas escribir thriller? O más que nada, ¿qué esperamos de ti en el tercer libro? Porque quiero un poquito de adelante. Hombre, mira, gracias Alex. Esto en esencia es un thriller, ¿verdad? Es una novela de acción y suspenso con este contexto, esta capa de ciencia ficción, pero también son historias pues narradas por los eventos que le suceden a estas personas, estos protagonistas, ¿no? Y a veces esos eventos pueden ser terroríficos a la hora de que son inexplicables, y pues cada quien reacciona de acuerdo a su capacidad personal, ¿no? Entonces, en cuanto a Invasión Silenciosa, pues la tercera parte, ya que en la primera apenas abrimos la puerta y en la segunda descubrimos que detrás de la puerta hay más puertas por descubrir, no está la respuesta así tan fácil, pero en la tercera ya, todo tiene que suceder. Entonces he ido construyendo un conflicto de millones de años, un encuentro con estas circunstancias en el momento actual, que tiene que tener un desenlace. Ahora sí, todo lo que está ahí tiene que suceder, ya están todas las piezas puestas, y ahora tienen que tomar las decisiones y decidir pues qué va a pasar con el destino de la humanidad de aquí en este planeta y el destino quizás más allá. Eso es la tercera parte de Invasión Silenciosa, y ojalá, yo también sueño con que algún día llegue más lejos. Ha habido muchos comentarios, ha habido mucha expectativa de quienes lo leen, y también ha habido personas que le han puesto los ojos, pero son cosas que toman muchos años en gestarse. Películas y series son inversiones multimillonarias, ¿no? Entonces, pues bueno, no puedo hablar más porque son cosas que toman mucho tiempo, y ojalá los obstáculos se vayan sorteando para que un día lleguemos a verla. Yo soy Ludovico. ¿Qué tal, Genaro? Soy un fan muy nuevo. Literalmente me tuve que apurar para terminar el primer libro y poder estar aquí hoy. Por mi novia principalmente. Que ella es la verdadera fan. Pero bueno, yo tengo una pregunta. Creo que uno de los momentos más impactantes del libro es cuando ocurre este gran suceso de nivel global, ¿no? Con otro país, Corea del Norte. Y pues me quedo pensando, tú, ¿cómo vives esta situación actual, ¿no? En la que una guerra es latente, que se habla mucho a veces en las noticias de que si la tercera guerra va a empezar, ¿no? Entonces, creo que ahí abordas un tema muy presente, y que a mí en lo particular a veces me preocupa mucho, y en tu libro me quedé bastante choqueado con ese momento, ¿no? No sé si pudieras hablar un poquito más de eso, cómo fue tu proceso también. Puedo hablar mucho más. Claro. Bueno, mira, yo escribí la primera novela antes de leer un libro que leí yo creo que hace un par de años, que se llama Guerra Nuclear, para que lo busquen. No es un libro de ficción, está escrito por una periodista que se llama Annie Jacobsen, y narra
con un estilo así como si fuera una novela, pero no es una novela, pero narra cómo funciona el sistema de defensa de los Estados Unidos, cómo funcionaría minuto a minuto, segundo a segundo, si recibe un ataque sorpresa de algún país como Corea del Norte. Y yo me di cuenta que ya nos acostumbramos a vivir en un mundo y hasta ya se nos olvidó que justo en este momento se puede acabar el mundo, ahorita. Y ni nos vamos a poder dar cuenta, ni vamos a alcanzar ni a correr. Porque desde los 40s y 50s, las potencias mundiales, que son potencias nucleares, han acumulado, y eso que ya han apagado y deshecho, pero siguen teniendo miles y miles de bombas nucleares listas para dispararse en un minuto. Entonces, para mí fue terrorífico leer este libro y me sacudió realmente saber que los satélites de Rusia, de China y de Estados Unidos pueden detectar el instante en el que se enciende una llama de un misil. En ese instante se alertan, hay sistemas de defensa para tratar de que, pues, destruirlo allá antes de que llegue a la punta en el espacio y luego caiga, ¿verdad? Pero fíjense esto es así como que lo que más miedo me dio. La alerta llega entre los militares y el presidente de los Estados Unidos, no sé si sabían, pero tiene siempre a un militar detrás de él, 7x24. A donde vaya, siempre hay alguien ahí detrás con un maletín. Ese maletín tiene adentro un menú de opciones para decidir cómo Estados Unidos va a responder ante un ataque nuclear. ¿Okay? Desde el momento en que el presidente es informado, tiene 6 minutos para decidir cómo se va a acabar el mundo. Porque toma minutos un misil en llegar al otro lado del mundo. ¿Quién tiene ese poder hoy? Me da miedo. Alguien con ese nivel de, a veces, de locura, que sea el responsable de decidir el destino de la humanidad. No sabes si lo vas a agarrar en un momento de enojo, de histeria o dormido. Pero él es el que va a decidir esto. Entonces a mí me sacudió. Yo trato aquí de ver, bueno, ¿y quién nos va a salvar de esto? Y sí, a veces hay días que tengo ese miedo y veo las noticias y me pongo más nervioso, pero hay otros días en los que realmente confío o tengo esperanza en que ahí hay personas humanas buenas, bondadosas, que van a elegir la vida antes que la muerte. Y no lo sabemos, ha estado saliendo esta información poco a poco de que ha habido eventos que hemos estado muy cercanos, no nada más la crisis de los misiles en Cuba, allá con John F. Kennedy. Ha habido fallas en los sistemas de defensa en donde de repente les dicen las computadoras que nos están atacando y hay que aplanar el botón, eso de los 6 minutos, y alguien tuvo así la fortaleza de decir, espérenme, a lo mejor está fallando esto. No estuviéramos vivos. Eso era antes, creo que, o cuando yo era un bebé, no sé, eso sucedió en los 70s, ¿no? Entonces, pues hoy vivimos en ese mundo, pero ya se nos olvida, o mejor elegimos no pensar tanto en eso, pero hoy más que nunca estamos ahorita quizás más cerca que hace unos años, que en los 80s o 90s o 2000s. Ahorita hay conflictos que nos están acercando, ¿verdad?, a más ese riesgo. Y además del tema nuclear están las posibles pandemias autoprovocadas, ya vivimos una probadita de eso, o la inteligencia artificial, que si no le ponemos límites y controles, pues al rato pues, nos van a hacer un lado, y no digo en el tema de Terminator ni nada, sino lo que hablamos hace rato de que las decisiones de nuestras vidas las tome una inteligencia artificial y perdamos nuestra capacidad de relacionarnos como personas humanas y prefiramos lo virtual que la experiencia genuinamente humana. Entonces, pues sí, en ese mundo vivimos, pero hay esperanza. Genaro, qué alegría. De verdad, qué alegría.
Yo creo que hablo también por Natalia. El primer club de lectura. Sí, nunca lo vamos a olvidar y yo creo que eso tiene un significado súper especial para nosotras. La manera en la que llegamos, ¿no?, a esta primera aproximación, leímos tu novela y hemos visto todo este crecimiento, todo este desarrollo, tu éxito. Ojalá que cuando sea tu serie, tu película, también nos invites. Claro, la premier. Sí, exacto. Y bueno, pues sumado a eso, yo te quiero decir, ¿no? O sea, ese es, yo creo que uno de los sentidos que nos da el ver el éxito de los autores a nosotras como creadoras de contenido, ¿no? Felicitarte y además, como que yo tengo esta curiosidad, cuando tú decidiste empezar a hacer tu obra, tu trilogía y tal, ¿pensaste en un público en específico? Te lo pregunto porque recordarás cuando el club de lectura, pues la gran mayoría éramos señoras, Sí. y todas felices con la historia, o sea, pero de verdad así de escribir, pues y yo, o sea, fue algo como muy especial con esta novela, ¿no? Que no lo sentimos como una novela ni juvenil, ni específicamente a lo mejor a lectores hombres, ¿no?, que quizás son los que más se acercan a este género. Entonces, me gustaría saber. Fíjate que fue para mí una gran sorpresa porque, soy muy sincero, el público era yo mismo. Cuando yo empecé a escribir, yo tenía muchas ganas de escribir de esto. Y entonces como que dije, yo lo que sí hice consciente fue, a ver, es mi primera novela y quiero escribir más de una novela, ¿no? Y si es mi primera novela, yo ahorita no le debo nada a nadie, voy a escribir de dinosaurios, extraterrestres, voy a encontrar una historia que me encante. Y así fue como saqué mi novela y pues no me esperaba que tantas personas de tantas edades, ¿verdad?, la lean y les guste y les emocione. Lo que aprendí más bien fue cómo platicar, cómo hablar de mi novela, que la acerque a más lectores. Eso es lo que sí aprendí, porque cuando hablamos de ciencia ficción, pues hay como que un estereotipo de sí, los superhéroes y las naves y las explosiones, pero ahorita platicamos, en realidad esta historia no es de unos dinosaurios peleando con rayos láser contra extraterrestres, no tiene nada que ver con eso, es simplemente una pregunta de ¿qué tal si esto?, ¿no? Entonces, pero al final estamos hablando de una historia humana, de qué haría una persona ante circunstancias que se hacen extraordinarias y qué significa pues ser humano en este momento que nos tocó vivir. Entonces ya me atrevo hasta un poquito yo a filosofar conmigo mismo, ¿no? Y creo que eso es lo que ha hecho eco con los lectores y las lectoras, porque va más allá de la acción y el suspenso, porque las historias están contadas desde una protagonista mujer y un protagonista hombre, donde pues les pasan cosas y al final no se trata de la trama, o no se trata de los efectos especiales, se trata de las decisiones que toman los personajes. O sea, a mí me gusta escribir y desarrollar los personajes por las acciones que ejecutan, más que por lo que digan o por cómo los describas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que, para quienes se han atrevido a leerla como ustedes, pues conectó mejor, ¿verdad? Y entonces pues muchas más personas lo han estado leyendo. Y bueno, a veces le bajo el volumen a la ciencia ficción, les digo es un thriller y es una historia de suspenso y de emoción y etcétera, para que pues más personas se atrevan a leerla, ¿no? Y me he dado cuenta cómo hay autores internacionales incluso que escriben ciencia ficción pero nunca lo dicen como tal, y lo leen en los clubes de lectura y les fascinan, ¿verdad? Y es ciencia ficción y fantasía, ¿verdad? Entonces, pues bueno, dependiendo del público, sí, adapto un poquito el mensaje para que se atrevan a exponerse a estas historias.